Feliz sábado para todos, mis amados hermanos. En esta mañana vamos a comenzar el estudio de el libro Historia del Sábado y primer día de la semana. Es mi deseo y mi oración que podamos estar atentos, que podamos escuchar el mensaje que el Señor Jesús trae para nuestro tiempo, para nuestra época, no solo para nosotros. Nos lo presenta a nosotros para que nosotros podamos instruirnos y capacitarnos y podamos presentarlo al mundo que lo necesita. Antes de comenzar este estudio, quiero que vayamos de rodillas y hagamos una oración para pedir la compañía del Señor en esta mañana. Querido Dios y eterno Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque tú nos has llamado de las tinieblas a una luz admirable. Gracias por cada mañana, cada día que pasa, cada nuevo sábado, Señor Jesús, tú nos llevas de luz a más luz y en tu misericordia nos permites entender y comprender la verdadera ciencia de la salvación. Gracias porque a través de las edades sin fin siempre has tenido un pueblo que ha guardado el séptimo día de la semana, el día sábado, al que tú le diste bendición, al que tú le diste santidad y en el que tú mismo descansaste. Oh buen Dios, clamamos a ti para que en esta mañana podamos nosotros escudriñar tu palabra y venir, eterno Padre, con nuestro corazón, reconociendo que no somos dignos, Señor, que somos pecadores, pero que al negarnos a nosotros mismos y al no querer vivir más nosotros, tú puedes vivir en nosotros y podemos decir como Pablo pronto, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todos nosotros podemos decir, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros como tu iglesia. Danos en esta mañana, Señor Jesús, el entendimiento, disipa todo cansancio, aparta todo espíritu de sueño, quita todo espíritu de aburrimiento, quita todo espíritu de distracción, Señor, y permite que podamos escuchar el mensaje maravilloso que tú traes para nosotros en este día. En Jesús lo entregamos todo. Amén. 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 Bueno, el libro, el libro que el Señor Jesús quiere que nosotros leamos y estudiemos en esta semana, a partir del día de hoy, este maravilloso sábado, se llama Historia del Sábado y primer día de la semana. El libro es escrito por el pastor John Nevis Andrews Holland. Aquí podemos ver la imagen del pastor. Él nace el 22 de julio de 1829 en Estados Unidos y fallece el 21 de octubre de 1883, 10 años después de que ha escrito el libro que hoy todos nosotros tenemos en nuestras manos. Es muy importante que nosotros a la hora de buscar o de investigar, de leer un libro, tengamos presente una serie como de recomendaciones o parámetros generales, ¿sí? Hace poco, mi querido padre trajo un libro aquí a la casa y yo lo vi y me causó curiosidad. No recuerdo el título, sé que el tema tenía que ver con plantas medicinales. Y yo le dije, padre, venga, yo le miro el libro, yo quiero que hagamos un ejercicio, miremos quién es el autor del libro. Fulano de tal. Vamos a internet y busquemos quién es el autor. Bueno, el autor resultó ser una persona que se dedicaba al espiritismo. Y yo le dije, padre, ¿usted está seguro que quiere leer un libro escrito por un espiritista? Me dijo, yo no tenía ni idea, Sebastián. Voy a votarlo. Mi padre se deshizo de ese libro. Cuando nosotros vamos a leer a un autor, debemos saber primero quién es esa persona, ¿sí? Para saber si ese libro nos va a aportar a nosotros. Debemos saber quién rodeaba a esa persona, cuáles eran sus ideales, ¿sí? ¿Cierto? En el sentido teórico de la palabra, ¿sí? Es decir, qué profesaba, qué creía esa persona. Debemos mirar a qué círculo pertenecía, a qué clase social. Debemos mirar su condición posterior a la escritura de ese libro. Si terminó loco, en un manicomio, quizá con muchos filósofos de la Ilustración, con muchos pensadores del siglo XX, si su vida dio testimonio de que lo que escribió concuerda con lo que practicó,
es decir, si hay una coherencia entre lo que escribió y lo que fue su vida, lo que nos lleva a determinar que no fue una persona esquizofrénica, es decir, sus pensamientos iban para un lado y sus acciones para otro lado. Debemos mirar la época en la que nació, es decir, eh, revisar cuáles eran las corrientes filosóficas, políticas, económicas, ¿sí? Desde qué nación de la Tierra escribía, quién fue su público, cómo murió esa persona, cómo vivió, ¿sí? Todas estas cosas nos ayudan a nosotros a entender un poco el contexto del autor y una vez revisado el contexto del autor, nosotros procedemos a revisar el contexto del libro. ¿Por qué? Porque puede que el autor haya tenido una pequeña época de su vida en la que se apartó, hablando de literatura religiosa, del camino de Dios, y escribió algo que no debió ser escrito. Ejemplo que tenemos de Lutero cuando es llevado para presentar sus libros y decir, usted escribió eso, no lo escribió, y él dice, esperen, yo debo analizar lo que ustedes me están mostrando, ¿sí? Primero, si yo escribí todo esto y si lo que yo escribí está acorde o no a la vida que él llevaba en ese momento cuando se le entró a juicio. Así que siguiendo el ejemplo de escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, procedemos a indagar sobre el autor de este libro. Bien, el autor de este libro es un autor americano, ¿sí? A los 15 años, el 22 de octubre de 1844, él pasa por la experiencia del Gran Chasco. Es decir, podemos comenzar a decir que de su temprana niñez fue un hombre influido por la Reforma Protestante, por las ideas protestantes y que hacía parte de esas personas que escucharon el mensaje que traía Guillermo Miller durante esos 10 años de predicación antes del 44 del siglo XIX, ¿sí? Y que a sus 15 años dispuso su vida para esperar el regreso del Señor Jesús. No sucedió. Y como no sucedió, no rechazó las doctrinas y las creencias de la Biblia, sino que lo contrario, ¿sí? ¿Qué hizo? Volvió a analizar la Biblia y después de analizarla llegó a una conclusión. ¿Podemos nosotros decir en nuestra vida que hemos llegado a conclusiones después de estudiar la Biblia y escudriñar las Escrituras? Así que, ¿qué concluyó él? Que lo que había estado estudiando y lo que se había estado predicando antes del gran chasco había estado errado, ¿sí? Errado en cuanto a la interpretación de las profecías, que no tenía que ver con el retorno del Señor Jesús, sino con el paso del Señor Jesús del lugar santo al lugar santísimo y con la purificación del santuario celestial. Así que comenzamos con un autor que a sus 15 años espera el regreso del Señor Jesús. Nadie que espera el regreso del Señor Jesús en su infancia o en su adolescencia estará realizando prácticas o doctrinas, creyendo en doctrinas o pensamientos impuros, ¿verdad? De lo contrario, no estaría profesando esperar la venida del Señor Jesús. Como sufre el gran chasco, no abandona, sino que vuelve nuevamente y retoma sobre lo que había creído y se da cuenta que hay un error. Y sobre ese asunto, ¿cierto? Dice que después de ese evento, Andrews no solo pasó a amar el mensaje del advenimiento, sino que comprende profundamente las razones de su fe, ¿sí? Él estuvo entre los primeros adventistas que presenciaron el cumplimiento profético del mensaje de Apocalipsis 14. Es decir, Andrews es un pionero de los adventistas y la necesidad de que los mandamientos fuesen rescatados a la luz de la palabra de Dios, sobre todo el sábado. Significa que el pastor John Neville Andrews retoma la importancia del sábado y trabaja en ello, ¿sí? La necesidad de que sean los 10 mandamientos, pero específicamente el sábado. ¿Qué podemos nosotros darnos cuenta aquí? Bueno, al pastor Andrews, ¿cierto? Se le hacen una serie de atribuciones, o él contribuye en el adventismo, ¿cierto? En estudios y con sus estudios basados en qué? En la Biblia. ¿Sí? De que el periodo que debe ser observado por los cristianos como día de adoración a Dios es desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta de sol del día sábado. Es decir, que él estudia la Biblia y le presenta a sus hermanos en la fe que el día sábado es el día que deben descansar los cristianos y deben adorar a Dios, porque no es solo descansar, es adorar a Dios. Hace parte también él como
presidente de la asociación de su entonces, ¿cierto? Asume la presidencia de la Iglesia Adventista Mundial en esa época, ¿sí? Pero no se destaca por haber sido presidente o gran administrador. Contrario a eso, se destaca porque era un profundo conocedor de las Sagradas Escrituras y eso es lo que dejó como la imprenta que deja su ministerio, su paso en esta tierra y su participación en el mensaje de los adventistas, ¿sí? John Andrews fue además el primer pastor adventista enviado de forma oficial para hablar a otros países del mensaje bíblico, ¿cierto? Desde 1874 se va en un barco, ¿sí? Rumbo a Suiza. Si nosotros tenemos presente, el libro fue escrito en 1873, es decir, que un año después de que él escribe este libro, se va como pastor a Europa, ¿sí? Permanece en Europa por 9 años y durante ese periodo escribe centenas de artículos, lanza 3 nuevos periódicos en alemán, italiano, rumano y funda una revista mensual titulada Señales de los Tiempos que fue distribuida en Europa y en otros 24 países en 4 continentes del mundo. Al final, un poco antes de morir, John Andrews pide un lápiz y un papel para firmar un testamento, donde declara que sus últimos $500 debían ser donados para la misión europea. Después, dedicar su vida para la predicación del Evangelio, y John Andrews muere el 21 de octubre de 1883. Revisando así por encima lo que podemos comentar que es importante de John N. Andrews, les pregunto, ¿vale la pena continuar leyendo el libro? Hermano Carlos, hermana Argenis, hermana Ángela, Amén, hermano José, hermano. hermana Diana, Amén. Gloria a Amén. ¿cuántos Dios. más dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Amén. Es Amén. decir, este libro demuestra, o el autor nos muestra, que lo que escribió estuvo en armonía con su vida. ¿Verdad que sí? Amén. Así que Amén. una vez Amén. hemos hecho este ejercicio de revisar quién fue John Andrews, ¿cierto? De cómo desde su temprana edad hasta el último deseo de su corazón, que fue donar los últimos $500, ¿sí? A la misión europea, ¿sí? Y dedicar su vida completa a la predicación del Evangelio, podemos decir que el libro que está en nuestras manos para ser leído es un libro que vale la pena continuar. Así que tomamos las hojas de ese libro y las abrimos ante nuestros ojos. Siempre que nosotros tengamos un libro en nuestras manos, debemos hacer el ejercicio de revisar quién fue su autor, de quién se rodeó. Es muy interesante. Bien, una vez hemos revisado quién es el autor del libro, nosotros procedemos a mirar el índice del libro. Esto para saber de dónde va, de dónde comienza y a dónde termina. Generalmente cuando los estudios de la Biblia son estructurados, es verdad, la Biblia es un libro muy grande, ¿sí? Pero a la vez es pequeño. Hay libros más grandes, hay cosas en esta vida que toman mucho más tiempo que leer la Biblia completa, ¿sí? ¿Cómo fue que los reformadores comenzaron a entender la Biblia? ¿Cómo es que nosotros comenzamos a entender la Biblia? ¿Cómo es que el mundo entero comienza a entender la Biblia y todo el libro que se escribe a partir de un comienzo y un final? ¿Sí? Hay gente que tiene la costumbre de comenzar a leer los libros o la Biblia o cualquier cosa al final, comienzan de atrás para adelante, ¿verdad? Al final tendrá que leer de principio a fin nuevamente porque si no, no va a entender, no va a comprender cuál es el sentido de la frase, de la oración o de esa pequeña parte del libro si termina acá y no sabe todo lo que está escrito anteriormente. Entonces nosotros vamos a ver que este libro tiene una primera parte y una segunda parte. Tiene un prefacio y comienza en la creación. Si nosotros miramos, vamos a darnos cuenta que este libro sigue la secuencia del orden escrito en la Biblia. Es decir, si uno va a leer la Biblia, debe comenzar por Génesis 1:1 hasta que termine en el último versículo del libro de Apocalipsis.
Naturalmente, usted puede estudiar por temas. No quiere decir que yo no estoy diciendo que uno puede estudiar por temas o por libros independientes. Pero no hay nada más bonito de comenzar por el Génesis, leer el libro del Génesis, seguir con el libro del Éxodo y continuar así la secuencia de cada uno de los libros. Es cierto, no fueron escritos quizá todos en el orden en que están puestos en la Biblia, pero el libro del Génesis es el comienzo. Así que el autor va a comenzar por el Génesis. Va a ir a la creación, la institución del sábado, el sábado encomendado a los hebreos, el cuarto mandamiento, el sábado escrito por el dedo de Dios, el sábado durante el día de tentación, las fiestas, lunas nuevas, los sábados de los hebreos, el sábado desde David a Nehemías, el sábado desde Nehemías hasta Cristo, el sábado durante las últimas 70 semanas, el sábado durante el ministerio de los apóstoles. Y luego viene una segunda parte del libro que se llama Historia secular, es decir, que ya se aleja del código de la Biblia, de la historia de la Biblia, y nos lleva hacia la historia que los seres humanos han escrito, que también es válida y nos sirve para darnos cuenta qué ha pasado después, ¿verdad? Entonces, tenemos apostasía temprana en la iglesia, el domingo como día del Señor no puede remontarse a los apóstoles, los primeros testigos para el domingo, examen de una famosa falsedad, origen de la observancia del primer día, naturaleza de la observancia temprana del primer día, el sábado en el registro de los primeros padres, el sábado y el primer día durante los primeros 5 siglos, el domingo durante la edad oscura, indicios del sábado durante la edad oscura, posición de los reformadores con respecto al sábado y el primer día. Lutero y Karlstadt, observadores del sábado en el siglo XVI. ¿Cómo y cuándo el domingo se apropió del cuarto mandamiento? Observadores ingleses del sábado. Y por último, y no menos importante, el sábado en América del Norte. Es decir, si alguien de la época, si alguien en 1873 hubiese tenido el libro y hubiera llegado al final de este último tema, hubiera dicho, ok, el sábado en la actualidad. ¿Y cuál era la actualidad del entonces? América Protestante del Norte, es decir, Estados Unidos de América. Bien, una vez revisado el índice del libro, y dándonos cuenta de que la primera parte será referida a la Biblia y la segunda parte pondrá la Biblia y la historia secular en discusión para demostrar que la fuente primaria es la Biblia y a partir de la Biblia es que nosotros podemos darnos cuenta si la historia secular, es decir, la historia que han escrito los hombres a su puño y a su letra, va o no va de acuerdo, si esos hombres estuvieron o no estuvieron de acuerdo en obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Si yo voy a revisar el título del libro, la palabra historia me remonta a un ejercicio muy particular e interesante que los hombres han hecho desde que Dios los creó. Y cuando Dios crea al hombre, naturalmente lo crea con la capacidad de escribir y con la capacidad de leer, ¿sí? Así que los hombres, la historia que escribe Moisés en el libro del Génesis y como autor de los primeros 5 libros de la Biblia, es escrita a su puño y a su letra, ¿cierto? Moisés escribe la historia de la Biblia. Después de Moisés vienen otra serie de escritores bíblicos y registran la historia del pueblo de Dios sobre la tierra y sus relaciones con pueblos extranjeros. Y la palabra historia siempre nos va a remontar a la escritura, a una cuestión de archivos y de documentos. Nosotros, cuando vamos a revisar si algo es o no es, debemos ir a la fuente primaria. La fuente primaria de la historia son los archivos y los documentos. Y aunque a muchos les duela y lloren, pataleen y hagan mucho berrinche, la Biblia es fuente primaria para la historia de la humanidad. Naturalmente, para una pequeña parte de la humanidad, debemos llevar esa pequeña parte hacia el oriente, hacia los orientales, hacia el pueblo de Israel, después hacia el pueblo judío y después un poco hacia el mundo gentil, ¿verdad? Con los Hechos de los Apóstoles y el Nuevo Testamento. Esa fuente primaria, en este caso, debe ser la Biblia, ¿sí?
porque vamos a hablar de un tema totalmente religioso. El libro se llama Historia del sábado y primer día de la semana, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer historia, yo necesito una fuente primaria, necesito unos archivos, necesito unos documentos que me determinen un escrito está, ¿sí? Si yo fuese a hacer historia secular, necesito también una fuente primaria, ¿sí? Pero la historia, sea que yo vaya a hacerla secular o sea que no la vaya a secular, siempre tendrá la Biblia y la herencia judeocristiana con un peso que no se puede mover en la balanza. Así que para ir a la fuente primaria de la historia del sábado, yo debo ir a donde aparece por primera vez en la humanidad, donde aparece por primera vez, ¿sí? Donde yo puedo rastrear la fuente primitiva, ¿sí? Esa, esa herencia, esa escritura, esa, no sé cómo qué otra palabra emplear para decir fuente primaria, pero decir esa referencia primera, ¿sí? De la institución del sábado. Así que si yo quiero saber en qué parte está escrito que el sábado fue instituido por Dios, me voy a Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3. Y dice, esta referencia de la Biblia la estoy sacando de la Reina Valera de 1960. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo. Lo siento, no recuerdo si esta era 1960, pero las que tomo a partir de aquí en adelante sí son Reina Valera 1960, la referencia. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. Así que si yo digo, ¿de dónde saco yo que el sábado, sí, fue bendito, fue reposado por Dios? Pues voy a Génesis capítulo 2 versículo 1 al 3. ¿De dónde toma el mundo cristiano la idea de que hay un día para descansar? De la Biblia, no del Corán, no del Islam, no de ninguna religión oriental. El sábado es una herencia. Digo herencia porque fue dado también a los judíos, pero fue dado a la humanidad. Antes de que existiesen los judíos, fue creada la humanidad y Dios le instituyó el sábado a los seres humanos. Pero además de que fue dado en la creación, ¿sí? También tengo una referencia, una segunda referencia, y esta segunda referencia viene hecha por el mismo dedo del Dios Altísimo. Y él con su propio dedo, con su propia mano, disolvió los átomos que que componían esa roca dura que había sido tallada para hacer esas dos tablas, y mientras sostenía con una mano las tablas y con la otra escribía sobre esa mano, él escribió: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está entre tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Así que una vez hemos puesto la fuente primaria sin la cual no podríamos construir la historia, vamos a comparar si esa fuente primaria está de acuerdo con lo que nos va a decir el libro del pastor J. N. Andrews, llamado Historia del sábado y primer día de la semana. Nosotros necesitamos ir paso a paso y todo lo que leemos, compararlo
y evaluarlo a la luz de la fuente primaria que es la Biblia, ¿cierto? Entonces, comenzaremos revisando el prefacio del libro. El prefacio del libro. El prefacio está escrito por el mismo autor del libro. Hay libros que tienen prefacio que no ha sido escrito por el autor del libro. Así que comenzaremos el estudio del libro. Dice, la historia del sábado abarca el periodo de 6.000 años. El séptimo día es el sábado del Señor. Los actos que lo constituyeron en tal fueron, primero, el ejemplo del Creador. Segundo, dar su bendición al día. Y tercero, la santificación o designación divina del día para un uso santo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor comienza poniendo de manifiesto que la historia del sábado es una historia que va de principio a fin y que el séptimo día es del Señor y que lo que hace que ese día sea del Señor son tres cosas. El ejemplo que Dios dio al descansar, la bendición que le dio ese día y tercero, la santificación de ese día para un uso santo, es decir, para un uso apartado, para un uso escogido, para un uso distinto, para un uso diferente. Así que, por lo tanto, dice el autor, el sábado data desde el comienzo de la historia de nuestro mundo. Recordemos, el autor tiene como propósito principal escribir la historia. Y cuando nosotros vamos a escribir la historia, debemos buscar la fuente primaria. Así que ya desde el comienzo del prefacio nos damos cuenta que el autor reconoce la escritura como la fuente primaria de la historia del sábado, ¿sí? Y lo ubica en el comienzo de la historia de nuestro mundo. Así que el primero que sabatizó en el séptimo día es Dios el Creador y el primer séptimo día del tiempo es el día que Él honró de ese modo. Por lo tanto, el más elevado de los honores posibles pertenece al séptimo día. Cuando Amán por la noche un día llegó a visitar al rey y el rey no podía dormir, el rey mandó a revisar los anales de la historia media y de Persia, el rey Jerjes, Artajerjes, y le estaban leyendo, porque el rey no podía dormir, le estaban leyendo todo lo que había pasado en su reino, y leyeron la historia de que un hombre, eh, Mardoqueo, le había salvado al rey de la conspiración de dos eunucos. Y entonces el rey dijo, bueno, ¿y qué se le dio a ese hombre? Se le dijo, absolutamente nada. Y el rey dijo, ¿y quién está en el patio? Y le dijeron, Amán, manden a seguir a Amán. Amán, ¿qué se le debe hacer al hombre a que el rey desea honrar? Y Amán, pensando que a quién más deseaba honrar el rey sino a él mismo, hizo una serie de descripciones sobre lo que se debía hacer al hombre a quien el rey deseaba honrar. Pues en esta historia del sábado, el Dios de la gloria no deseaba honrar a un hombre, sino honrar un día. ¿Acaso estaba cansado Dios de la creación que había hecho? ¿Por qué Dios deseaba honrar un día? ¿Por qué en el comienzo mismo de la creación? Así que si a un hombre a quien el rey deseaba honrar se le dieron los honores que describió otro hombre, dice, el más elevado de los honores posibles pertenece al séptimo día. Tampoco se limitó este honor al primer séptimo día del tiempo, es decir, que hubiese sido el único séptimo día honrado en el tiempo y que a partir de entonces cada sábado fuese diferente, porque no fue así. Porque tan pronto como Dios había descansado en ese día, Él designó el séptimo día para un uso santo, para que el hombre pudiera santificarlo en memoria de su Creador. Cuando un rey de un reino pagano deseó honrar a un hombre, las cosas se hicieron con diligencia y prontamente.
Y aunque Amán no estuviese de acuerdo, no tenía alternativa, porque él mismo había dicho con su boca que tocaba ser a ese hombre a quien se le debía honrar. Pues en este caso no debemos honrar a un hombre, sino que debemos honrar al Dios creador del sábado, al Dios creador del cielo y de la tierra. Así que como hombres debemos ser diligentes y correr porque no nos manda un rey a honrar a otro hombre, sino que nos manda un rey a honrar su palabra. Y ya veremos qué tan poderosa es la palabra de Dios. Esta designación divina, dice, surge de la naturaleza y la adecuación de las cosas y debe hacer sido, o sea, es decir, esta designación comienza en el orden de todo, ¿cierto? Debe decirse a Adán, mira, Adán, descanse, ¿sí? Junto al Creador, ¿cierto? Si el hombre fue creado el sexto día de la semana, ¿con quién descansó Dios el séptimo día? Con Adán, ¿verdad? Con Adán. Sí que Adán es traído al mundo el sexto día y el primer sábado es honrado en presencia de Adán y su hacedor. Vieron el sol, el atardecer, recibieron el primer sábado en memoria del Creador. Adán abre sus ojos, respira y ve al Señor, al que le ha traído a la vida. El Señor le presenta el jardín que ha hecho y luego le dice, mira, Adán, mañana descansamos. Así que esa designación se le da a Adán y posteriormente cuando Eva llega a su esposa, ¿sí? Y se le da, en fin, a la cabeza humana, a la familia humana. El cuarto mandamiento basa toda su autoridad sobre este mandato original del Creador. Cuando Dios con su dedo escribe y disuelve los átomos, consume la roca sobre la cual estaban las tablas de piedra, está recordando a Dios como creador y Dios está man- haciendo referencia a esa fuente primaria que fue su palabra en el inicio, en el inicio de la creación de la tierra. Así que el cuarto mandamiento basa toda su autoridad sobre este mandato original del Creador y por lo tanto debe ser en sustancia lo que Dios ordenó a Adán y a Eva como los representantes de la humanidad. Es decir, ¿qué le dio a Dios el poder de declarar el día sábado bendito? Sí, el único día bendito por Dios, el único día santo y fuera de eso, el único día en el que Dios reposó durante la creación. ¿Qué fue lo que le dio a Dios esa autoridad? Pues que Él era el creador, que Él había sido quien había estado creando la tierra y que por supuesto era Dios. Entonces, los observadores del séptimo día deben haber incluido, por tanto, es decir, quienes observaron el sábado también fueron los patriarcas, ¿cierto? Piadosos. Y nadie negaría que ellos incluyen también a los profetas y a los apóstoles, ¿sí? ¿Y quiénes fueron los patriarcas? Bueno, pues Seth tuvo un hijo, ¿cierto? Y ese tuvo otro hijo, ¿sí? Creo que Seth engendró a Cainán, Cainán a Malael, Malael a Jared, Jared a Enos, bueno, Enoch a Lameg a Matusalén, y Matusalén creo que engendró a Noé, y Noé a Sem, Cam y Japet. Por ahí se me escapa alguno. Estos fueron los antiguos patriarcas, ¿sí? Y luego de Abraham sigue Isaac, Jacob, ¿cierto? Y de Jacob, pues siguieron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y todos los hijos de Jacob, que después llegó a llamarse Israel. Y luego después de ellos los profetas, ¿cierto? Y los reyes, ¿sí? David, Salomón, y luego los profetas, y luego los apóstoles. Así que el sábado abarca toda la iglesia de Dios. Y dentro de los registros de la inspiración, es decir, toda la Biblia, desde el comienzo de la Biblia hasta el final de la Biblia, está el sábado. Y además debe añadirse a los guardadores del sábado al Hijo de Dios. Es decir, que además de todos los hombres que pisaron esta tierra, el Hijo de Dios que vino aquí a la tierra también guardó el sábado. Así que exclama
de manera categórica el autor del libro, por eso, ¿qué historia tiene el sábado del Señor? Hay que leerlo esto con signo de admiración, de exclamación. Dice, fue instituido en el paraíso, honrado por varios milagros cada semana por el espacio de 40 años. Milagros que se hacían por la preservación del maná, ¿cierto? Proclamado por el gran legislador en el Sinaí, observado por el Creador, los patriarcas, los profetas, los apóstoles y el Hijo de Dios. Me perdonan la exclamación, pero así está escrito. Constituye el corazón mismo de la ley de Dios. Y mientras dure esa ley, por ese mismo tiempo la autoridad de esa sagrada institución permanece como firme. Siendo este el registro del séptimo día, se puede preguntar, es decir, si este es el antecedente que tenemos del día sábado, es válido preguntar, ¿cómo es que ese día ha sido rebajado hasta el polvo y otro día fue elevado a sus honores sagrados? Esta queja, a la par que es una declaración y una pregunta, constituye una denuncia pública del autor en su propio prefacio. Es decir, el libro no ha comenzado y ya nos damos cuenta del interés que tiene el pastor Andrews en decir cómo es posible que hay un día que está usurpando el verdadero día de reposo. En ninguna parte de las escrituras atribuyen esta obra al Hijo de Dios. Es decir, no hay ningún cambio. Sin embargo, ellos lo hacen, prediciendo la gran apostasía en la iglesia cristiana y que el cuerno pequeño u hombre de pecado, el inicuo, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Si hay una persona que no está en un círculo donde se hable de la apostasía de la iglesia cristiana, del cuerno pequeño, del hombre de pecado, del inicuo que pensaría cambiar los tiempos y la ley, ¿entendería este párrafo? La respuesta es muy probablemente no. Así que, ¿a quién dirige el autor este libro? ¿Para quién está escrito este libro en su tiempo? Naturalmente, cuando uno escribe un libro, ¿sí? Cuando uno hace una publicación y después de que comienza a repartir copias, no hay como vuelta atrás, ¿cierto? Es decir, una vez publicado algo, una vez dicho algo, ya quedó registrado. Así que, al quedar registrado, es posible que cualquiera que lo tenga en sus manos y esté interesado pueda degustarlo, pueda devorarlo, pueda consumirlo, pueda analizarlo, pueda estudiarlo. Pero sin lugar a dudas, este libro fue escrito de un adventista para otros adventistas. ¿Sí? ¿Por qué? Por el lenguaje que él emplea. Porque este pequeño párrafo que nosotros tenemos acá, este pequeño párrafo que va desde aquí hasta acá, encierra una serie de categorías y de temas muy grandes, como el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Naturalmente, el resto de la Biblia también. Pero ya nos damos cuenta del prefacio que este libro fue escrito para preparar a los adventistas en la defensa de la verdadera fe del Hijo de Dios. Es decir, en la defensa de la ley de Dios, del corazón de la ley de Dios, del centro de esa ley que es el día sábado. ¿Verdad que sí? Lo que nos pone y nos prepara, ¿sí? Para introducirnos en el resto del libro. Así que bueno, sabemos que el autor es adventista, ¿cierto? Que vivió su vida como adventista, pero que no solo se encargó de vivirla, sino que al final de sus días se encargó de que sus últimos $500, eso debió ser dinero para la época, estuviesen en manos de quienes iban a continuar esa obra. Así que no solamente vivió desde su niñez, su juventud, su adolescencia, su adultez y su vejez, sino que antes de morir se asegura de que lo último, es decir, que el patrimonio que él tenía en sus manos, poder económico adquisitivo,
iba a quedar en manos de las personas que iban a continuar el legado de la obra de la predicación. Esperaba el autor que el mensaje que se predicaba por entonces llegase al resto del mundo. Hizo preparativos más allá de su muerte para asegurarse de que incluso posterior a su muerte, con sus recursos, el mensaje seguiría adelante. La respuesta es sí. También debemos tener presente que cuando una persona escribe algo muy cerca a su muerte, sabemos con seguridad que tiene un pensamiento avanzado y que es muy poco probable que una persona anciana cambie de parecer, a menos que el Señor Jesús toque su corazón, ¿sí? Por eso es mucho más fácil, la Escritura nos enseña, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él, ¿cierto? Y hay un dicho popular que dice que el árbol que crece torcido ya no se endereza, ¿cierto? Así que si el autor escribe este libro faltándole 10 años para la muerte, cuando él escribe, él no sabe que va a morir 10 años adelante, podemos estar seguros de que el autor había alcanzado su madurez intelectual y su completa seguridad de la creencia arraigada y que él había alcanzado sus propias conclusiones en cuanto al estudio de la Biblia y que tenía muy buen entendimiento, mucha claridad sobre el tema que nos presentó, al ser un hombre ya entrado en años y al ser una de las personas que iba a defender el sábado. Es decir, se aseguró de dejar escrito un libro que nos presentase la historia del sábado y el primer día de la semana, que se llama domingo. Una vez teniendo esto en mente, el autor nos dice, el objeto presente del tomo del libro es demostrar, primero, el registro bíblico del sábado, ¿sí? Segundo, el registro del sábado en la historia secular. Y tercero, el registro del festival del domingo y de los diversos pasos por los cuales ha usurpado el lugar del antiguo sábado. El autor ha intentado determinar la verdad exacta en el tema al consultar a las autoridades originales hasta donde se ha podido tener acceso a ellos. Cuando habla de autoridades originales se refiere a autores, ¿cierto? Autores seculares. Las notas al pie mostrarán a quién debe el autor los hechos presentados en esta obra, aunque indican solamente una muy pequeña parte de las obras consultadas. Él ha presentado las palabras exactas de los historiadores y ha procurado concienzudamente presentarlos de tal manera que haga justicia a los autores citados. Es decir, él se asegura de decirnos a nosotros que está interesado en mostrar la verdad tal cual él la ha encontrado y que no ha hecho ninguna alteración de los autores que él ha consultado y que los ha citado, los ha presentado de manera decente y honrada. Interesante, ¿verdad? Y ahora hace una última aclaración y dice, no es culpa del autor que la historia del Festival Dominical presente tal conjunto de fraudes e iniquidades en su apoyo. Estos son, en la naturaleza del caso, esenciales a su misma existencia, porque la pretensión de un usurpador está necesariamente basada en el fraude. La responsabilidad por esto descansa con aquellos que se atreven a cometer o sustentar tales actos. El antiguo sábado del Señor nunca ha necesitado ayudas de esta clase y nunca su registro ha sido manchado por el fraude o la falsedad. Battle Creek, Michigan, 18 de noviembre de 1873. Bien, así que el prefacio ya nos deja muy clara la postura del autor. Este libro se erige como una denuncia a un fraude, a una usurpación, pero no solamente se erige en una denuncia, aunque podríamos decir que también se erige en una defensa del sábado, pero no solamente defiende el sábado, sino que también denuncia el domingo. El autor pudo muy bien comenzar a decir el sábado del Señor tiene su sustento en la Biblia y solamente en la Biblia. Y qué lindo que el sábado del Señor se muestre en la Biblia. Maravilloso, ¿verdad? Pero es una verdad a medias.
porque no solamente es mostrar la verdad, sino también denunciar el pecado. Esa fue la metodología empleada por el Señor Jesús, la metodología empleada por los apóstoles, la metodología empleada por los reformadores y por los protestantes a lo largo de los siglos. Se defiende la verdad, pero se denuncia el pecado, la apostasía, la iniquidad y el fraude. Así que vamos avanzando en la lectura del libro, en el estudio de esa lectura, ¿cierto? Y entramos a la parte número 1. Se llama Historia Bíblica. Primer capítulo, la creación, el tiempo y la eternidad, el creador y su obra, eventos del primer día del tiempo, del segundo, del tercer día, del cuarto, del quinto, del sexto. La creación. El tiempo, al distinguirse de la eternidad, puede ser definido como parte de la duración que es medida por la Biblia. Yo, hasta que empecé la lectura de este libro, no había entendido algunas cosas. Generalmente, cuando uno escucha hablar sobre el tiempo y sobre la eternidad, no se hace una diferencia como la que hace aquí John N. Andrews. Vuelvo y leo, el tiempo, al distinguirse de la eternidad, puede ser definido como parte de la duración que es medida por la Biblia. Este libro trae algunas cosas muy interesantes. No, algunas cosas muy interesantes para mí y naturalmente todo lo que trae es interesante, ¿sí? Pero yo nunca había comprendido que la medida del tiempo es una cosa así de pequeñita y que cuando el ángel que tiene un pie puesto en el río y otro pie puesto en la tierra levanta sus manos al cielo y jura y dice aquí el tiempo ya no será más, ¿acaso el tiempo se detuvo? ¿Acaso cuando eso sucede en la profecía en el futuro el tiempo ya no será más? El tiempo se distingue de la eternidad, ¿sí? Desde la fecha más temprana en el libro del Génesis a la resurrección de los injustos al final del milenio, se mide un periodo de unos 7.000 años. Antes del comienzo de esta gran semana de tiempo, una duración sin comienzo tiene el pasado al final de ese periodo y una duración sin final se abre ante el pueblo de Dios. La eternidad es esa palabra que abarca la duración sin comienzo y sin fin. Y ese ser cuya existencia comprende la eternidad es aquel que solo tiene inmortalidad, el Rey eterno, inmortal, invisible, el único sabio Dios. Si nosotros miramos este primer párrafo en el contexto del título del libro, lo primero que comienza a hacer es diciéndonos que el tiempo se distingue de la eternidad. Este es el tiempo, que es una medida grande. Perdón, esta es la eternidad. No tiene principio ni tiene fin. Es como mis manos que aparecen y desaparecen de la pantalla. Desde aquí viene la eternidad y hacia allá va la eternidad. Lo que nosotros podemos ver es el tiempo. Y el tiempo comienza, bueno, en esta tierra comienza cuando nosotros nacemos y cuando fallecemos. Pero el tiempo de esta tierra comenzó en la creación, ¿cierto? Ese tiempo, ¿sí? Puede ser definido como parte de la duración que mide la Biblia. Ahora, ese ser cuya existencia comprende la eternidad es aquel que solo tiene inmortalidad, el Rey eterno, inmortal, invisible, el único sabio Dios. Si yo reviso el primer capítulo en el libro que tengo físico acá, me daré cuenta que hay un pie de página que me invita a leer unos capítulos de la Biblia, ¿sí? Pero antes de leerlo, yo quiero que pensemos en lo siguiente.
La palabra tiempo alude única y exclusivamente al tiempo cronológico que nosotros encontramos en la Biblia, que va con días, semanas, meses y años, ¿cierto? Entonces, cuando yo reviso, cuando yo reviso la palabra tiempo, encuentro que el tiempo tiene un principio y el tiempo tiene un final. Yo nunca lo he visto de esa manera. Y la eternidad no tiene tiempo ni tiene final. Es decir, la eternidad no tiene tiempo. No es posible medir la eternidad, pero el tiempo podemos medirlo y humanamente hablando podemos medirlo desde que Dios creó el mundo hasta que se termine la semana, el milenio de unos 7000 años, que es la resurrección de los injustos al final del milenio. ¿Sí? El autor quiere con este primer párrafo introductorio que nosotros vayamos y tengamos muy presente que hay algo bastante grande y es la eternidad. Y dentro de esa eternidad hay una pequeña parte llamada tiempo. Dios está por encima de esa eternidad y por encima de ese tiempo. Nosotros no. Nosotros estamos en esa pequeña parte que es medida en la Biblia y a la que nosotros llevamos tiempo. En el mundo en el que vivimos ahora hay una serie de teorías académicas que dicen que el tiempo se mide de X o Y manera, que el tiempo es una espiral, que el tiempo es de X o Y manera. Pero si nosotros miramos y observamos el tiempo, se nos ha dado a nosotros de manera cronológica. Es decir, si hemos visto la línea de tiempo, tiene un principio, una serie de acontecimientos y un final, ¿sí? Así que el autor del libro pretende destacar en esos comentarios, en ese comentario, el pie de página, cuando dice que el Rey eterno, inmortal, invisible y el único sabio Dios ha sido quien decidió comenzar el tiempo para nosotros en esta tierra. Y nos envía a leer Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Primera de Samuel 15:29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Primera de Timoteo 6:16 nos enseña, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y en Salmo 90, capítulo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo capítulo 90, versículo 2. Si nosotros volvemos nuevamente, ¿sí? Nos damos cuenta que ese ser es el que comenzó la creación en este mundo, ¿cierto? Cuando agradó a ese ser infinito, dio existencia a nuestra tierra. De la nada, Dios creó todas las cosas. Yo creo que hoy en día son pocas las personas que no van al colegio. Quizá hace algunos años no era tan fácil ir a un colegio, hoy en día es obligatorio enviar a los niños chiquitos a un colegio y si no se les envía, por lo menos es obligatorio que se vea que siguen un plan de educación secular en un estado moderno, ¿verdad? Pasa aquí y en cualquier parte del mundo occidental.
En España la llaman la ESO, la escuela secundaria obligatoria, ¿sí? Es decir, es obligatorio, no es que usted quiera o no quiera. Cuando uno iba al colegio, yo fui al colegio porque mis padres pusieron en el colegio, mi mamá era mi profesora de biología, yo le hice una pregunta a mi mamá esta mañana recordándole esa época, le decía, mamá, una pregunta, ¿la materia se destruye? Y mi mamá me decía, según la ciencia de este mundo, no, ¿cierto? Si yo les pregunto a ustedes si la materia se destruye, la respuesta en este mundo va a ser que no, que solamente cambia de estado, ¿cierto? Líquido, sólido, gaseoso y un nuevo estado por ahí que le llaman plasma. Plasma, ¿cierto? Si usted le pregunta a un científico de este mundo si es posible crear de la nada algo, la respuesta va a ser que no. Y estas discusiones ya se daban en el siglo XIX. De hecho, se dieron en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XVI, incluso durante la Inquisición, por allá un hombre de apellido Menocchio se metió en problemas porque dijo que el mundo era un queso y que los ángeles eran unos gusanos y una idea toda loca sobre lo que había sido la creación del mundo. Terminó quemado por la Inquisición, no por ser protestante, sino por sus ideas. Y si miramos un poco más atrás, no solamente el mundo de la Edad Media, sino también el mundo de la Edad Antigua. Específicamente nos podemos remontar a los filósofos de la Grecia clásica, ¿cierto? Donde ese mundo heleno comenzó a preguntarse, ojo, ese mundo heleno desechando las enseñanzas de sus vecinos, entre comillas, vecinos cercanos, el pueblo de Israel, ese mundo heleno tuvo el conocimiento del Dios vivo y lo desechó. Cuando uno se pone a pensar por qué los saduceos no creían en la resurrección, la respuesta es clara, porque eran estudiantes del mundo griego, ¿sí? Y no creían en la resurrección, ¿sí? Que eran discípulos de una creencia que después llega a ser muy famosa en manos de un filósofo llamado Platón. Platón creía que una vez se acababa el cuerpo, se acababa la vida para siempre. Sócrates creía que no era así, que se podía acabar el cuerpo, pero que la vida iba mucho más allá. Igual que Aristóteles, que llegó a ser maestro de Alejandro Magno. Entonces, si nosotros observamos esto, la Biblia nos dice que de la nada Dios creó todas las cosas. Yo le preguntaba a mi madre esta mañana de dónde sale la materia. Mi mamá me decía, cuando no le entiendo, yo sí, ¿de dónde sale la materia? ¿De dónde salen todas las cosas? ¿Sí? De la palabra de Dios. Dios dijo y existió. De ese modo dice que las cosas que no se ven fueron hechas de cosas, perdón, de modo que las cosas que se ven, lo que ustedes pueden ver y palpar, oír, fueron hechas, ¿sí? De cosas que aparecen, es decir, todo fue por la boca, por la palabra de Dios. Dios creó de la nada todas las cosas. Este acto de creación es ese evento que marca, ¿cierto? El comienzo de la primera semana de tiempo. El que podía realizar toda la obra con una palabra, eligió más bien emplear 6 días y para realizar el resultado por medio de etapas sucesivas. Si nosotros volvemos a lo que está escribiendo Andrews, el pastor Andrews, ¿sí? Nos damos cuenta que esto contrasta directamente con la ciencia de su época, de sus días. De la nada Dios crea todas las cosas. Ya para esta época había una serie de teorías en el aire, ¿sí? Sobre el surgimiento y la evolución humana, sobre el surgimiento de la Tierra, sobre las especies, pero si nos damos cuenta, esto en nada afecta su estudio de la Biblia, porque él estaba basado en la fuente primaria. Así que si Dios crea las cosas de la nada, ¿sí? Él tiene el derecho sobre lo que ha creado.
¿Sí me explico? Naturalmente creo que sí. Entonces, Dios puede crear el mundo con una sola palabra, ¿sí? Pero Él decide hacerlo a partir de pasos y etapas, en este caso a partir de días, ¿sí? Y decide hacerlo de manera estructurada, ¿sí? Para el primer día crea algo, para el segundo día crea otra cosa, para el tercero, cuarto, quinto y sexto, para cada uno de los días tiene un orden de crear cada cosa que existe en esta tierra. Así que Andrews nos dice, repasemos las pisadas del Creador desde el tiempo cuando puso el fundamento de la tierra hasta la conclusión del sexto día cuando los cielos y la tierra fueron acabados y vio todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Si yo reviso la palabra, la expresión de la nada Dios creó todas las cosas, hay un pie de página en el libro, ¿cierto? Y ese pie de página es el comentario bíblico de Adam Clarke, muy citado entre los pioneros adventistas. Y ese comentario yo lo busqué y en efecto dice lo que está citado en el pie de página. Dice, al principio, Génesis 1:1. Antes de los actos creativos mencionados en este capítulo, es decir, antes de que Dios comenzase a hablar y de que la Biblia nos diga en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, antes de ese lapso de tiempo, todo era eternidad. ¿Podemos nosotros medir algo antes hacia el pasado? No, todo es eternidad. Antes de que Génesis 1:1 nos dijese en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo era eternidad. Es decir, ¿puede acaso el ser humano determinar cuánto tiempo hay antes de la creación del mundo y todo lo que le rodea? La respuesta es no, ¿verdad? Así que antes de que Dios creara el mundo, todo era eternidad. Tiempo significa duración medida por las revoluciones de los cuerpos celestes. Es decir, nosotros podemos medir el tiempo porque un día es el tiempo que tarda la Tierra, ¿cierto?, en hacer rotación, que es girar sobre sí misma. Y el tiempo que tarda un año es porque hace traslación, es decir, se mueve la Tierra alrededor del sistema solar, del Sol. El tiempo, entonces, significa la duración medida por las revoluciones son vueltas, de los cuerpos celestes, ¿cierto? Pero antes de la creación en estos cuerpos, no se podía medir la duración y en consecuencia no había tiempo. Esto es algo que me generó mucha curiosidad y me quitó los cimientos de una educación que había recibido en el pasado, ¿cierto? Porque antes de que Dios le pusiera orden al sol, ¿podíamos medir los días? Es más, antes de que existiera el sol, ¿existían los días? Si no existen los días, no existen las semanas, si no existen las semanas, no existen los meses, si no existen los meses, no existen los años, no existen las décadas, no existen los siglos, no existen los milenios. No había tiempo. Y si no hay tiempo, no hay nada, ¿cierto? Vuelvo y leo. Antes de la creación, de que Dios creara todos los planetas, el Sol, la Vía Láctea, las estrellas, la Luna y todo, no se podía medir la duración y en consecuencia no había tiempo. Por lo tanto, al principio, es decir, la palabra en el principio, creó de los cielos y la tierra, debe necesariamente significar el comienzo del tiempo que siguió, o más bien el tiempo que fue producido por los actos creativos de Dios. Como efecto sigue o es producido por una causa, es decir, Dios crea el tiempo. Dios crea el tiempo. Porque antes no existía el tiempo, existía era la eternidad. Hermano Carlos, ¿me siguen? Sí, hermano. ¿Es claro? ¿Para ustedes es claro? Así que en el Sí, hermano, principio, sí.
Sí, todo está claro, Creó. hermano. Claro que sí. Amén, amén, hermano Carlos, amén, hermana Ángela. Así Sí, que, hermano. amén, amén. Así que Dios creó el tiempo. Yo les pregunto, ¿alguna vez a ustedes les habían enseñado de chiquitos que antes de que Dios crease este mundo existía el tiempo? A mí nunca me lo enseñaron. Nunca. Yo nunca tenía eso claro. Yo pensé que el tiempo había sido siempre, que los días siempre habían existido, así no hubiera tierra ni hubiera sol. Y es raro. La forma en que nosotros medimos el tiempo que Dios creó para esta tierra, ¿Puede hablar, hermano? al final, hermano, le doy espacio para las preguntas. Cuando Amén. Dios, gracias, hermano, muchas gracias. Cuando Dios crea la tierra, crea el tiempo y crea un tiempo específico para este planeta, un tiempo que nos dura 24 horas de vuelta, ¿cierto? 12 horas de sol, 12 horas de noche ya del día siguiente, porque se acaba ese día y comienza la noche del día siguiente. Pero antes de que Dios crease todo lo que hay, no había tiempo, era eternidad. Ahora, cuando hablamos de la palabra creación, ¿sí? En el principio Dios creó. La palabra Dios está en medio de principio y de creación. En el principio Dios creó, ¿sí? Adam Clarke, citado por Andrews, nos dice, esa creación significa existencia, ¿sí? Causada donde anteriormente hasta el momento no había ningún ser. Es decir, ¿qué había en el lugar donde Dios puso la tierra y puso todo lo demás? ¿Había algo? La respuesta es, primero, al principio no había tiempo. Luego hablamos de creación. Si Dios crea algo, ¿había algo antes? La respuesta es no. No había nada, no había ningún ser. Los rabinos, que son jueces legítimos en un caso de crítica verbal en su propio idioma, es decir, va a citar a los rabinos que son capaces de entender su propio idioma en el que la Biblia fue escrito, ¿cierto? Son unánimes, es decir, todos están de acuerdo al afirmar que la palabra vara expresa comienzo de la existencia de una cosa o de la aparición de la nada a la entidad. Es decir, esa palabra vara, que para nosotros en este momento es creado, ¿cierto? Significa que algo aparece de la nada. ¿Ustedes alguna vez han visto aparecer algo de la nada? Es asombroso, ¿cierto? Nosotros aquí en esta tierra, respecto a las leyes físicas que Dios ha dejado, siempre algo aparecerá de otra cosa. Cuando un árbol nace, sabemos que nació de una semilla, ¿sí? Cuando algo crece, sabemos que ha crecido por algo y que necesita algo más para subsistir. En este caso, Dios no necesitó de absolutamente nada para que de la nada apareciera lo que Él pidió que apareciese. Así que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo había entendido desde muy niño y tenía esa concepción de que la tierra estaba ahí, pero que estaba revuelta y vacía y que ahí estaba, que era como una bolita de la nada y que un día Dios la vio y se fue y se paró y dijo, vamos a crear. Yo tenía esa idea en mi cabeza. Ahora sé que no es así. En su primer significado, no denota, ¿sí? El preservando un nuevo, formando cosas que habían existido previamente. Es decir, no es que algo que estuviese ahí fue reformado, reordenado por Dios. No, Dios creó de la nada, ¿sí? Es decir, algunos imaginan, como yo en el pasado, que ya no es así, ¿sí? Como algunos imaginan, pero creación en el sentido propio del término, aunque tiene algunas otras adaptaciones en otros lugares. Bueno, la suposición de que Dios formó todas las cosas a partir de una naturaleza eterna preexistente es ciertamente absurda, porque si hubiera habido una naturaleza eterna, además de un Dios eterno, debe haber habido dos seres eternos, independientes y autoexistentes, que es una contradicción más palpable. ¿Qué significa esto? Es decir,
Si nosotros creemos que el universo estaba ahí y que siempre ha estado ahí y que Dios también siempre ha estado ahí, ¿estamos en lo correcto? La respuesta es no, no. Lo único eterno, como lo hemos visto aquí en estos versículos, ¿sí? El único que habita la eternidad, ¿cierto? El único que es eterno desde los días de la eternidad, ¿cierto? El único que tiene inmortalidad, el único que habita luz inaccesible, ¿cierto? El único rey de los siglos, inmortal, invisible, ¿cierto? Y gloria por los siglos de los siglos. El único antes de que se formase la tierra y el mundo, ¿cierto? Y desde el siglo y hasta el siglo es Dios, lo que significa que esa idea de que el universo ha coexistido con Dios es una idea falsa. Yo sé, cualquiera que diga eso en un ámbito científico se le van a reír y se le van a burlar y va a ser tomado como por una persona de mente chiquita, de cerebro de nuez, pero no es así. Si vamos a la fuente primaria, nos damos cuenta de que Dios ha existido aparte de la naturaleza. Es decir, la naturaleza depende de Dios y no pudo existir eternamente con Dios. No fue así. Mas, sin embargo, algunos creen que Dios y el universo han existido siempre. Y sabemos en este momento que no es así, porque no puede existir un, una persona, es decir, no puede existir Dios y la eternidad. Si leemos en la Biblia, dice al único, ¿cierto? Al único sabio Dios, al único inmortal, al único invisible, al único que habita la eternidad, al único de la luz inaccesible es Dios. Qué interesante, ¿verdad? Así que Dios no forma las cosas de una naturaleza que existiera. Es decir, Dios forma todo de su palabra. Su palabra fue la que creó el barro y el agua, ¿cierto? Y los materiales que conforman cada una de estas cosas con las que después Él moldeó a Adán con sus manos. Así que el autor del libro desea y quiere que nosotros vayamos a la creación. Y quiere que vayamos a la creación porque Él desea reconocer a Dios como el creador y como Dios es el único eterno, el único que no tiene fin, el único que vive para siempre, es el único que tiene el derecho sobre su creación. Y así como creó las leyes naturales, así como creó la física que rige nuestros días, así como le dio término al día, término a la noche, término hasta donde las aguas del mar deben llegar, así como le dio término a cada una de las partes se creó, también le puso término al descanso y se llama la rutina que debe llevar el hombre en la tierra. El comentario de Adam Clarke sigue, continúa, yo terminé leyéndolo y está muy interesante todo lo que el Señor comenta sobre un solo capítulo de la Biblia. Pueden ser como dos, tres hojas tamaño carta el comentario. Y él comenta y dice que cuando el autor del libro El Génesis, es decir, cuando Moisés escribe en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Moisés conocía la existencia de otros planetas. Nosotros pensamos que a medida que el ser humano ha avanzado, conoce más y la ciencia ha crecido, pero no es así. Hoy en día no podemos explicar cómo unos seres humanos del pasado movieron piedras, leñas y desviaron ríos, ¿sí? Sin la necesidad de la maquinaria que hoy tenemos. Y no podemos hacer eso hoy en día. Sería muy costoso. Pero ellos lo hicieron. El ser humano hoy en día necesita mucha ciencia, necesita máquinas y aparatos porque ya no es capaz de hacer todo lo que antes sí podía hacer. Así que cuando Dios le da la inspiración a Moisés para escribir, la Biblia dice en el principio que Dios creó los cielos y la tierra. Yo les pregunto, ¿qué hay en los cielos?
¿Será que la mente de Moisés era tan chiquita y tan limitada? Entiéndase bien, me refiero a chiquita y limitada como a minúscula en pensamiento, es decir, como a poco profunda de pensamiento, que consideraba que los cielos no iban mucho más allá de lo que estaba un poco por encima, unos cuantos cientos de kilómetros sobre la tierra. No. Cuando Moisés dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, bueno, Moisés no lo dice, eso es la inspiración de Dios. Cuando él escribe con su mano, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando habla de los cielos, sin lugar a dudas se refiere a todos los demás planetas y a todo lo que existe en el firmamento que permite que los astros que gravitan a nuestro alrededor cumplan los ciclos siguiendo la ley de la gravedad. Así que en el principio, cuando Dios crea los cielos y la tierra, crea todos los planetas, crea el firmamento y todo lo que tiene que ver con esta parte, no sé hasta dónde, y no es cuestión de nosotros inmiscuirnos en ello, pero sin lugar a dudas, cuando dice creó los cielos y la tierra, ¿sí? La tierra está dentro de un sistema solar y funciona dentro de un sistema solar. Pero la Biblia no profundiza en eso porque estamos en la tierra y la historia que comienza y que se nos va a contar a nosotros comienza es en la tierra, ¿sí? Esto no es una historia que comience para llevarnos a nosotros fuera de otro mundo, no. Dios crea al ser humano y lo establece aquí en esta tierra. Adán tenía la capacidad de poder observar y ver la luna con detalle. Podía ver la savia fluir por los cortes transversales de las plantas. Tenía unos ojos que estaban conectados con los ojos del Creador. Su mente estaba conectada, por ende sus ojos, por ende su cuerpo, por ende cada una de las células de Adán latía al ritmo que el Creador había puesto en él. Así que cuando Dios crea los cielos y la tierra, eh, crea todo lo que hay en los cielos que permite que el sistema solar funcione aquí con la Tierra. Y eso, todo esto comienza a ser el fundamento de la historia del sábado. Es decir, yo no puedo hablar del sábado sin presentar a Dios como creador del cielo y de la tierra. Pero además de presentarlo como creador del cielo y de la tierra, también creó al hombre. Y yo no puedo presentar el sábado separado del hombre y mucho menos de la dieta, pero eso es otro tema, pero tiene que ver con esto, de la dieta que Dios le dio al hombre, de una dieta original, de una dieta basada en semillas, ¿verdad? En plantas, en frutos. Así que la creación viene con la institución del sábado. Pero para yo poder presentar el sábado, el séptimo día, debo mostrar que Dios tuvo una serie de pasos y que de su palabra salió todo lo que tenía que ver con la tierra en la que nosotros vivimos. Así que de una manera corta y un poco metódica, eh, quizá para muchos innecesaria, en el sentido de que, pues, ¿cuántos no han leído ya el primer capítulo del Génesis? Pero lo que hace aquí el señor Andrews es hacernos un repaso por esa creación, un repaso metodológico que le sirve a él para determinar lo siguiente. Y el elemento fundamental que debemos tener presente aquí en el primer capítulo es en el primer día del tiempo, en el segundo día del tiempo, en el tercer día del tiempo, en el cuarto día del tiempo, en el quinto día del tiempo, en el sexto día del tiempo. Así que en el primer día del tiempo Dios creó los cielos y la tierra. La tierra, así llamada de la existencia, era sin forma y vacía. Dios crea la tierra y la crea sin forma y vacía. Y la oscuridad cubría la obra del Creador. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y separó la luz de las tinieblas y llamó a la una día y a las otras noche. La palabra dijo Dios. En el segundo día del tiempo, dijo Dios. Dios hizo a través de su palabra, ¿sí? ¿Y qué dijo Dios? Haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. La tierra seca todavía no había aparecido. En consecuencia, la tierra estaba cubierta con agua.
Al no existir atmósfera, vapores espesos descansaban sobre la superficie de las aguas, pero al ser llamada a la existencia, la atmósfera, por la palabra del Creador, tengan muy presente la palabra del Creador, haciendo que esos elementos se unieran, los que componen el aire que respiramos, la neblina y los vapores que habían descansando sobre la faz del abismo, fueron levantados y esta atmósfera o expansión es llamada cielo. En el tercer día del tiempo, Dios reunió las aguas e hizo que apareciera la tierra seca. A la reunión de las aguas llamó mares, a la tierra seca, rescatada así de las aguas, él llamó tierra. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla está en él, según su especie, y vio Dios que era bueno. En el cuarto día del tiempo, dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos, para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. La luz se había creado en el primer día de la semana y ahora en el cuarto día él causó que el sol y la luna aparecieran como luminarias y colocó a la luz bajo su dominio. Y hasta el día de hoy continúan de acuerdo con sus órdenes, porque todos son sus siervos. Esa fue la obra del cuarto día. Y el gran arquitecto, inspeccionando lo que había ejecutado, pronunció que era bueno. En el quinto día del tiempo, Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y en el sexto día del tiempo hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. De este modo, estando la tierra preparada para el propósito, fue llenada con todo orden de criaturas vivientes, mientras el aire y las aguas bullían con existencia animal, para completar esta noble obra de creación. Dios luego proveyó un gobernante, el representante de sí mismo, y puso todo en sujeción bajo él. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El Señor plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. E hizo el Señor nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por último, Dios creó a Eva, la madre de todos los vivientes. La obra del Creador ahora estaba completa. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Adán y Eva estaban en el paraíso. El árbol de la vida florecía sobre la tierra. El pecado no había entrado en nuestro mundo y la muerte no estaba aquí, porque no había pecado. Alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Así concluyó el día sexto. Si nosotros revisamos con detalle cuál es el propósito que tiene el autor al escribir en el primer día del tiempo, ¿cierto? Y al decir dijo Dios y al tener presente, ¿cierto? Que por la palabra de Dios se hicieron cada una de las cosas que existen hoy, pues también por esa misma palabra, en el capítulo siguiente, que es el capítulo 2 veremos nosotros que por esa misma palabra que Dios ordenó a la nada que existiera, ahora Él le ordena a los seres humanos que descansen en el día que Él ha apartado para sí. En nuestra pequeña mente, nosotros alcanzamos a entender qué significa que la palabra de Dios haga el sol dueño de la luz. ¿Acaso nosotros podemos imaginar cómo fue
ese instante en el que Dios le dijo a la lumbrera mayor que existiera, y la lumbrera mayor existió y se hizo dueña de la luz por orden de Dios? ¿Acaso nosotros hemos visto crecer o salir cosas de la nada? ¿Hemos visto nosotros el poder de las llamas eternas? De la boca de Dios sale fuego consumidor, y todos los que han visto la presencia de Dios, los profetas y sus siervos fieles, que tuvieron la oportunidad de ver o de al menos sentir la presencia de Dios, no obedecerían esa palabra que crea, pero que también va a destruir. Él dice que destruirá al impío con el aliento de su boca. Es decir, si nosotros tenemos muy presente que fue por la palabra de Dios y únicamente por su palabra que las cosas existieron, debemos tener también presente que fue por la palabra de Dios y únicamente por su palabra a quien Él dio bendición a un día. Y cuando las cosas fueron creadas, Dios dijo y fue hecho. Así que Dios bendijo y fue bendito. Dios santificó y fue santo en el mismo instante en que el sonido de la voz de Dios estaba bendiciendo. ¿Alguna vez nosotros hemos tenido presentes que esas palabras de bendición y descanso sobre el séptimo día de la creación fueron escuchadas por Adán? El primer hombre que escuchó la bendición que recae sobre el día séptimo, sábado del Señor, fue Adán. Y esas mismas palabras fueron repetidas también a Eva, tanto de boca del Creador como de boca de Adán. Así que el autor del libro nos presenta el primer capítulo llamado La creación, donde primero nos manda a distinguir cuál es la diferencia entre tiempo y eternidad. Y después, entre el creador y su obra. Es decir, hay una distancia muy notable y muy grande entre tiempo y eternidad, entre el creador y su obra. Ahora, nosotros, que somos sus hijos, que somos sus obras, que somos su creación, que estamos regidos por el tiempo, una unidad tan pequeña y minúscula en medio de la eternidad, desobedeceremos la voz que Dios ha dado sobre el séptimo día, o haremos caso de descansar en ese día séptimo. La invitación en este día séptimo, hoy, sábado del Señor, santo, bendito y reposado por él mismo y por sus hijos de generación en generación, por los antiguos patriarcas, por los patriarcas, por los reyes, por los profetas, por los apóstoles, por la iglesia moderna, por la iglesia medieval, por la primera iglesia, es decir, la iglesia del primer siglo, y especialmente por el Hijo de Dios que también santificó el séptimo día. ¿Nosotros escucharemos la voz de Dios o escucharemos la voz del dragón? Dios, desde hace casi 6000 años, desde que el tiempo fue creado, desde ese séptimo día del tiempo, ordenó a sus hijos guardar el séptimo día. Pero hoy en día, nosotros ya vemos de manera muy palpable cómo poco a poco, tanto en un ámbito global como en un ámbito local, hay una serie de leyes que están invitando a guardar un día para hacer descansar la creación, el medio ambiente, le llaman, para estar en armonía con la madre tierra. Nosotros no tenemos por qué estar en armonía con la madre tierra. Nuestra armonía es con Dios y con nuestro prójimo, pero primeramente con Dios. Y después de estar con Dios, naturalmente vendrá como consecuencia estar en armonía con el prójimo. Así que Dios nos presenta su obra de creación, culminada y totalmente terminada, porque la creación de Dios terminó.
concluyó, y Dios vio que era buena, y no solamente buena, sino en gran manera. Y ese séptimo día se escucharon las últimas palabras que Dios dio cuando estaba terminando la creación. Y esas últimas palabras fueron que así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día Dios terminó de lo que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo, santificó y reposó de toda la creación que Dios había hecho. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Así que el autor ha puesto la base, el fundamento, la fuente primaria, el génesis de su historia del sábado, y nosotros debemos continuar en este viaje maravilloso por la historia a través de los siglos. Y para ello están invitados, están invitados al próximo capítulo, al próximo estudio que se va a llamar La institución del sábado, donde el autor nos va a hablar con detalle sobre esa institución que Dios crea, la primera institución desde el Edén. Quiero que por favor nosotros tengamos muy presente que es nuestro deber exaltar el sábado, pero también denunciar, como hace el autor aquí en el prefacio del libro, ¿cierto? Dice, ¿cómo es que este día ha sido rebajado hasta el polvo y otro día elevado a sus honores sagrados? En ninguna parte de las escrituras ese cambio es por Dios. Sin embargo, ellos lo hacen prediciendo la gran apostasía en la iglesia cristiana y que el cuerno pequeño, hombre de pecado, el inicuo, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Así que la invitación es a continuar guardando este día de reposo porque ha sido instituido desde la creación del mundo y ha sido dado como parte del tiempo que los seres humanos deben pasar aquí, en esta tierra. Quiero, por favor, que vayamos de rodillas para terminar nuestro estudio y posteriormente daré el espacio para que puedan hablar o hacer preguntas si tienen al respecto. Vamos a orar, por favor. Querido Dios, eterno Padre, te damos muchas gracias porque en este sábado tú nos has traído aquí y nos has permitido darnos cuenta de varias cosas. Primero, cuando un libro llega a nuestras manos, debemos preguntarnos quién es el autor. Segundo, si el autor está vivo o si vivió, cómo lleva su vida, cómo llevó su vida y si falleció, cómo terminó su vida y si eso que escribió estuvo de acuerdo con lo que vivió, si se apartó de la verdad o si quizá llegó a la verdad y repudió sus anteriores escritos o quizá aceptó la verdad y comenzó a escribir una nueva historia basada en el fundamento de la verdad. Para ello, debemos hacer un esfuerzo grande, incluso antes de abrir las hojas de ese libro, para no ir a contaminar nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro corazón con ideas que no provengan de lo alto, que no tengan su origen en el Padre de la verdad y quizás sí en el Padre de la mentira, de la falsedad y del pecado. Segundo, debemos revisar, Eterno Padre, si ese libro está en total armonía con las leyes de tu palabra. Si así es, y si el autor te reconoce como su Dios y como Señor, y como tu Señor, como Señor, nosotros procederemos, Señor Eterno Padre, pero todo el tiempo teniendo presente que debemos escudriñarlo todo, retener lo bueno y rechazar lo malo. Gracias porque nos has permitido traer a este hombre, al pastor Andrews, hasta nuestros días a partir del mensaje que tú le dejaste para nuestros días y que también lo diste para sus días, que él lo escribió para el pueblo adventista, pero también para que cualquiera que lo tuviese en sus manos pudiese aceptar la verdad de este hombre que vivió para la predicación del Evangelio y que al final de sus días decidió entregar también la fortuna que tenía en sus manos para que la predicación continuase. Él comprendió muy bien las bases del adventismo verdadero y hoy, Señor, estamos aquí culminando el estudio del primer capítulo, pidiéndote que este estudio pueda ser de bendición para que podamos entender
porque somos cortos de mente, Señor, que si tu palabra dijo y fue creado, pues tu palabra ha bendecido y es bendito. Tu palabra ha santificado y es santo. Y tu palabra ordenó reposo y debe ser reposado, debe ser guardado el día sábado del Señor. Gracias porque este día se levanta y se erige como monumento especial de la creación, como cuarto mandamiento de la ley de Dios, como el corazón mismo de la ley, mandamiento que brillará en las alturas de los cielos cuando los cielos sean abiertos y tu ley sea expuesta no al universo, a este mundo, eterno Padre, que la desobedeció, y el cuarto mandamiento brille como el oro, como resplandor, Señor Jesús. Ese cuarto mandamiento que fue escrito con el dedo de tu mano, con tu mano, Señor Jesús, escribiste. Gracias porque tu misericordia es inmensa e infinita. Gracias porque esa ley que le fue dada a Moisés tuvo que reposar en tus manos, porque tú eres fuego consumidor y porque, bueno, Señor, Moisés la bajó al pueblo y el pueblo temía ante tu presencia. Eterno Dios, nosotros somos minúsculos en tu presencia y hoy te necesitamos. Te suplicamos que nos enseñes a guardar este día sábado santo de manera especial y que nos ayudes a hacer provisión para que durante el transcurso de la semana hagamos preparación para él. Gracias porque podemos leer estos libros que son alimento sólido, que son realmente alimento que nutre, que llena, que suple las necesidades espirituales y no son fábulas, ni cuentos, ni escritos sin fundamento. Gracias por tu palabra, gracias por tu profeta, gracias por los pioneros que decidieron estudiar tu palabra, obedecerla y llevar una vida de victoria y vencieron el pecado. Por ellos serán resucitados en la resurrección especial en la que nosotros también anhelamos a ser parte. Ayúdanos, Señor, a predicar este evangelio eterno a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, como hizo Andrews, que creó una revista y fue publicada en varios lenguajes, en varios idiomas y se repartió en 4 continentes. Señor Jesús, hay planes, hay proyectos para expandir tu obra, hay propósitos que tú has puesto en el corazón de cada uno de tus siervos. Permítenos poner recursos sobre el altar, Señor Jesús, y entender y reconocer que esta tierra será pasajera, que entre más conocimiento tenemos del mundo eterno, menos atractivo se nos hace este mundo oscuro, lóbrego y cruel. Levántanos con tu bendición en el nombre de Jesús. Lo entregamos todo en este día santo, bendito, en el cual deseamos reposar en tu presencia. Amén. Amén. Amén.